Buenas noches, compatriotas. Comenzamos el cuarto día de entrenamiento en, relacionado con la función política pública y el cómo manejar sesiones en el Parlamento y en cualquier otra institución. Este entrenamiento está a cargo del movimiento de la iniciativa Levántate Ecuador y estará facilitada por el abogado Rogelio Fernando Valencia Alcíbar. En esta sesión, después de haber culminado la clase número 3 asociada a la convocatoria, también vimos cómo se estructura y se maneja la reunión. Y en la clase de hoy vamos a profundizar acerca de la dirección y conducción de la reunión. Entonces, le paso el control al abogado Rogelio Valencia para comenzar con la clase número 5, dirección y conducción. Gracias, Rogelio. Muy buenas noches con todos. Agradecido nuevamente por la maravillosa oportunidad de poder retroalimentar estos conocimientos, refrescarlos y seguir aprendiendo. Lo que nunca dejamos de hacer es aprender. Faustino, solamente para precisar que vamos a ver también la clase número 6, la 5, dirección y conducción, que es complementaria a la que vimos ayer de la reunión. Y también hoy vamos a ver expresión de liberación y caja de herramientas con la finalidad de que mañana estén listos para hacer la práctica. Mañana vamos a convertirnos en un día como si fuéramos nosotros los que un cuerpo colegiado vamos a tomar decisión. Entonces, muchas gracias por la presentación. Vamos directamente con esto a la clase número 5. Habíamos visto el tema del tipo de reunión humana. Lógicamente, habíamos dejado claro que el tema de la reunión tiene que ver con el tipo de asambleas, de reuniones de juntas, que hay la inaugural, la ordinaria, la extraordinaria y por supuesto la universal. Solamente para dejar claro, por si acaso vaya a haber alguna confusión, el día de ayer yo les había dicho que a diferencia, por ejemplo, de definiciones como las que hay en el COTAD para los cuerpos colegiados de los gobiernos autónomos descentralizados, entiéndase juntas parroquiales rurales, alcaldías, prefecturas, definitivamente está definido con claridad eso, sesiones inaugurales, sesiones, juntas, reuniones extraordinarias, ordinarias, etc. Mientras que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa no aparece ese tipo de clasificación, pero sí existe las sesiones ordinarias, que son las que normalmente vemos en el Pleno en un periodo ordinario. Lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que las sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional en el Pleno se dan cuando dentro de un periodo que no es ordinario, se tienen que realizar actividades extraordinarias. Entonces, recordarán ustedes que el periodo ordinario es aquel donde la Asamblea trabaja, inclusive sábados y domingos, y periodos extraordinarios serían aquellos donde la Asamblea tendría las vacaciones que normalmente de alguna otra manera se conocen como la vacación o vacancia legislativa. Entonces ahí si se tuviera que tratar un tema, obligatoriamente esa sesión, producto de tener que activar un periodo extraordinario, efectivamente es extraordinaria. Eso como para dejarlo claro en materia de nuestra Asamblea Nacional permanente. Entonces pasamos con esto a la dirección y conducción. Una vez que nosotros ya logramos estructurar
la organización, institución, entidad. Efectivamente, ya hemos de alguna u otra manera llevado a cabo la sesión inaugural, hemos tenido la oportunidad de a través de un instructivo, un reglamento o una directriz normativa, definir con claridad meridiana la temática que tiene que ver con el hecho de el quórum que nos sirve para la instalación de la sesión, el quórum que nos sirve para el tema de la base que permite la toma de decisión de este cuerpo colegiado o de esta congregación o reunión o estructura humana. Y entonces nosotros con esas claridades tenemos pues que pasar al hecho de cómo llevamos a cabo la dirección y la conducción de esta reunión humana, llámese junta, asamblea, sesión, de este grupo de personas, de este grupo de seres humanos que quieren llegar a una resolución. Luego de que se tiene la convocatoria, luego de que esa convocatoria contiene un orden del día, se notifica a través de la secretaría, llegamos pues al momento del día de la reunión. Yo quiero que en esto pongan mucha atención porque mañana prácticamente esto de aquí viene a ser la razón de ser de la práctica que realmente es con la que uno puede de alguna otra manera aquilatar mejor este conocimiento. Tenemos con claridad, y yo ya se los había dicho, que previo a la instalación de una reunión, sesión, junta o asamblea, no puede faltar alguien que la presida, como tampoco puede faltar quien dé fe de las actuaciones de esa reunión, junta, sesión o asamblea. Ese es el secretario. Hay organizaciones que efectivamente tienen un director presidente y tienen a su vez vicepresidente o un subdirector. Se entendería que no existiría ningún inconveniente si a la ausencia de ese presidente o director le tiene que sustituir el subdirector o el vicepresidente. Y por lo tanto, con eso estaría subsanado cualquier inconveniente para poder dirigir la sesión. Sin embargo, podría darse el caso de que no esté ninguno de los dos, ni el presidente, vicepresidente, el director o subdirector. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Previo a instalar la sesión, es prudente que se tiene que de alguna otra manera decidir si es correcto, si es procedente, si de acuerdo a la reglamentación, al instructivo, a la directriz normativa, se puede, que por naturaleza el procedimiento parlamentario lo permite, el procedimiento parlamentario lo permite, designar un presidente ad hoc. ¿Qué significa ad hoc? Esa calificación o calificativo que se le agrega a la palabra del cargo es una palabra latina que significa para ese fin, para ese objetivo. Entonces, yo nombro un presidente ad hoc previo a la instalación de la sesión para que dirija porque no tenemos a los titulares. ¿De dónde sale el presidente ad hoc? De cualquiera de los miembros que están presentes en la sesión, reunión y que forman parte de la organización. ¿Qué hace el que está dirigiendo la sesión? Recordemos que es fundamental tener claro lo que ya en la segunda clase observamos sobre las reglas de orden. Tenemos que partir de que el primer elemento fundamental que tiene que cubrir este director, este presidente de la reunión, la sesión, junta o asamblea, es el respeto. Tenemos aquí también un detalle de esos deberes y funciones de quien preside la sesión. Y como lo acabo de decir, el respeto es lo principal. Ahora, cuando ya existe este presidente, no está completa la dirección y conducción de la sesión, porque hay otro miembro o persona que tiene el cargo o el cargo
que tiene que encargarse de complementar el trabajo de quien preside la sesión para dar fe de la actuación y coadyuvar al desarrollo adecuado de esa junta, reunión, asamblea. ¿Quién creen ustedes que es ese personaje que en esta parte de la diapositiva no lo vemos? Quiero que se acuerden, ¿quién es ese personaje que está faltando si ya tenemos el presidente? O quien preside la sesión. ¿Quién me contesta? El secretario. Excelente. ¿Quién contestó? Silvana. Silvana, muchas gracias. Excelente. Si no tengo presidente y secretario, no hay sesión que valga. Cuidado. Si no tengo presidente y secretario, no hay reunión, junta, asamblea que valga. Mucho cuidado. No puede faltar. Si no están los titulares, en el caso del secretario, al igual que un vicepresidente subroga a un presidente, un subdirector a un director, en el caso del secretario es procedente que en los estatutos se considere al momento de conformar directivas que haya un prosecretario. Cuando no esté el secretario, el prosecretario asume. Pero si no estuvieran los dos, al igual que el caso del presidente, vicepresidente, director, subdirector, ¿qué hacemos? ¿Quién me dice qué hacemos? Se nombra un presidente ad hoc o un secretario ad hoc. Excelente, Pablo. Se nombra un secretario ad hoc. Lo mismo que hicimos para tener quien dirija la sesión, tenemos que hacer para la otra o el otro cargo, la otra persona, que son requisitos sine qua non, o mejor expresado, mejor delineado el criterio que quiero compartir con ustedes, es la presencia necesaria y además insustituible que tiene que existir de estos dos personajes, que ejercen el cargo de dirigir la sesión y también de dar fe y coadyuvar al correcto desarrollo de esa sesión. Entonces, presidente, secretario. Si no están los titulares, presidente ad hoc, secretario ad hoc. Una vez que ya tengo eso, yo puedo empezar a seguir en el procedimiento parlamentario con lo que corresponde. Si yo tengo presidente y secretario, ¿cuál es el primer paso para oficializar el inicio de la sesión de la Junta Asamblea? ¿Quién se recuerda de eso? Constatar el quórum. Excelente. ¿Quién dijo? Patricia. Muchas gracias. Excelente, excelente. Así tiene que estar, porque así hay que estar en una asamblea. Hay que estar rápido. Si no es alzando la mano, estar aplastando el botón para poder manifestar lo que se corresponde. Muchas gracias. Eso es lo que queremos conseguir con este entrenamiento. Lo primero es determinar el quórum. Correctísimo. Si no tengo quórum, señores, no ha pasado nada, no podemos instalar la sesión porque no hay quórum para instalación. Si no hay quórum para instalación, ¿cómo podemos oficializar? Ahí nos podemos quedar, claro, conversando, tomándonos un café, un juguito, lo que sea, pero no hay oficialización, no se puede instalar sesión. Ahora, esto es importante. ¿Quién tiene que pedir que se constate el quórum y a quién? El presidente o secretario. Uno, esperen, por favor. A ver, practiquemos las reglas de orden. El que quiere compartir, por favor, que utilice la opción de alzar la mano y le vamos dando la palabra en orden. El primero que aparece es Pablo. Pablo, por favor, te escuchamos. El presidente al secretario le solicita que constate el quórum y se dé la lectura del orden del día y la convocatoria. Excelente, Pablo. Normalmente lo primero que se debe hacer es que se constate el quórum. Si no hay quórum, es decir, el que preside la sesión, junta o asamblea, le pide al secretario que constate el quórum y si no hay el quórum, simplemente no hay instalación. Si no hay instalación, no se pasa a leer el orden del día. Solamente este tema es el formalismo clave para poder abrir el siguiente paso, que sería, una vez que se instala la sesión, poder leer la convocatoria
que incluye el orden del día. Cristina. Sí, el secretario toma lista de los asistentes y al momento de la constatación del quórum, digamos, somos 10 personas, de las 10 personas, digamos, no está la mayoría, que serían los 10, dice que se puede realizar el quórum con la mitad más 1. En este caso, si somos 10 y hay 6 personas, sí se puede dar inicio a la reunión, habría quórum. Excelente, Cristina. Muy buen ejemplo. Correcto. Ese es el procedimiento. Ahora, tomen en cuenta algo. Es importante que esto que de alguna u otra manera, cuando uno revisa, por ejemplo, las reglas de orden de Roberts, o uno ya va analizando la fórmula que se tiene para poder ordenar reuniones, juntas o asambleas, lo mejor, yo lo sugiero siempre, lo mejor es que se tiene que tener, no en el estatuto nombrado ahí en 2 líneas o en un artículo medio redactado. El tema del procedimiento parlamentario es prudente que tenga su propia directriz normativa a través de un instructivo o un reglamento complementario al estatuto, para que se eviten confusiones como lo que se nos acaba lógicamente de manifestar como ejemplo del tema de que, a ver, ¿cuál es el quórum mínimo? Claro, por naturaleza el quórum mínimo es la mitad más 1. Pero ¿qué decisiones podríamos nosotros resolver con la mayoría simple de esa mitad más 1? ¿O qué decisiones nos toca prácticamente resolver con la unanimidad de los presentes porque tiene que resolverse con mayoría absoluta? Yo sugiero que en toda organización, sea de derecho o de hecho, se tenga ese instructivo o reglamento para evitar discusiones estériles en un proceso ya de toma de decisión. Pablo, te escuchamos. Muchas gracias, Rogelio. Una consulta. Cuando es la primera asamblea, la convocatoria a una primera asamblea de conformación, ¿cómo se hace la constatación del quórum si es se están reuniendo por primera vez para formar algo? Muchas gracias. ¿Me permites volver a explicar aquello que vimos ayer, que seguramente se me puede haber pasado por alto? Esa es la gran diferencia entre una sesión inaugural versus una sesión ordinaria versus una sesión extraordinaria versus una sesión universal. La gran diferencia es que la inaugural, por naturaleza, primero, más que una convocatoria propiamente dicha, porque se entiende que como queremos aplicar el derecho constitucional, el derecho humano de la libre asociación y libre reunión, no tenemos ni un presidente ni un secretario. Recién en ese momento lo vamos a nombrar y muy probablemente es una autoconvocatoria. Entonces, en sesiones inaugurales, lo primero que se establece es justamente lo que estamos viendo en este momento. De cajón, necesito el secretario ad hoc y necesito el presidente ad hoc y necesito el secretario ad hoc. Si no hay eso y se hace, por eso es que, verán, yo soy muy autocrítico con esto, porque uno también se ha equivocado. Cuando uno omite esa posibilidad real de llevar a cabo el orden que le está ya de alguna manera desarrollado en el procedimiento parlamentario, definitivamente no se puede esperar buenos resultados. Y lo más probable es que se convierte en una torre de Babel, esa sesión-reunión, y no se logra nada. Más bien se genera una animadversión entre las personas que se busca convocar y se pierde poder de convocatoria. Entonces, en una inaugural, lo importante es tener, siempre va a haber alguien que toma la iniciativa, probablemente por naturaleza. Ese que toma la iniciativa lo nombran como presidente de la sesión. Pero es necesario tener a alguien que haga las veces de secretario incluso antes de que lo nombren ad hoc. ¿Por qué? Porque justamente, como bien dice Pablo, si esto es una primera reunión, esta es una primera oportunidad, lo que dijo Cristina hace un momento me pareció excelente. Yo tengo que tener a alguien que esté dedicado a formar una lista. Esa lista es la que me va a permitir incluso
llegar en esa primera reunión consultando a los que están presentes si podemos tomar una decisión basados en que somos 50 y entonces podemos tomar la decisión de estos 50 porque ahí definitivamente quórum de instalación no hay. Podría llegar a haber quórum para decisión porque dentro de la lógica sería que en 50 debería que con 26 poder tomar la decisión en una mayoría absoluta. Pero tomemos en cuenta eso. Sin presidente y secretario no tiene sentido el poder llevar la dirección y conducción de una sesión, reunión, junta o asamblea. Cristina, te escuchamos. Sí, sí, de acuerdo con lo que usted dice, totalmente de acuerdo, sino que en una reunión, cuando es de inicio, cuando es por primera vez que se va a hacer la reunión, hay que aclarar que es importante en el proceso parlamentario que se toma, es que se hace un presidente provisional y una secretaria provisional, en este caso sería ad hoc también, obviamente, pero se elige, se realizaría, digamos, si son 50 los convocados, los 50 van a nominar, van a dar una lista para la elección del presidente, de la secretaria, del vicepresidente, del tesorero, vocales. Entonces, ahí recién se empieza a hacer la votación para nombrar la directiva. Entonces, al momento que ya se nombra esa directiva, deja en funciones la presidencia de hoy y el secretario entregan, digamos, la presidencia y la secretaría con un bajo juramento, obviamente, ¿no? Ese sería para acotar un poco más. Sí, está muy bien. Eso, en conformación de organizaciones sociales, ese es el procedimiento. Totalmente de acuerdo. Ahora, quiero dejar diáfano un tema que ustedes lo tengan en consideración. Estamos hablando de una organización social, probablemente una organización de tipo sin fines de lucro, una organización con fines, por ejemplo, incluso políticos. Ahí aplica lo que estamos conversando en este momento. Si ustedes me dicen qué pasa ya con una organización establecida, por poner un ejemplo, en lo privado una compañía, una industria, en lo público un consejo de gobierno autónomo descentralizado o la Asamblea Nacional propiamente dicha. Ustedes mismos se han dado cuenta que en la sesión inaugural se hace exactamente lo que estamos conversando aquí. Si ustedes revisan, por ejemplo, la ley orgánica de la función legislativa o el código orgánico de autonomía, de organización territorial, autonomía y descentralización, que es el COTAC, se van a encontrar con esta realidad. Tenemos la sesión inaugural y en la sesión inaugural, en el caso de la Asamblea Nacional, el asambleísta más votado normalmente es el que siendo nacional o no, o mejor dicho, el asambleísta más votado nacional es el que eso sí permite, porque ahora lo que se eliminó con lo que fueron reformas en el 2020, se eliminó el hecho de que para ser presidente de la asamblea solamente se tenía que escoger entre los más votados de los 15 asambleístas nacionales. A partir de este periodo del 2021 cambió esa aplicación, pero en realidad para poder presidir en esa primera sesión inaugural debe ir la persona más votada como asambleísta nacional. Pero eso es una presidencia ad hoc. Hay una secretaría que se convierte en ad hoc, que es del secretario que seguramente, o el prosecretario del periodo anterior. Y lógicamente se nombra, durante ese momento se establece la definición de quiénes van a ser las autoridades, y ustedes ya conocen la historia, que viene el cabildeo, el análisis, generalmente esa sesión se instala, se suspende hasta que se logra nombrar las autoridades definitivas, que como bien decía Cristina, vendrían a ser ya las autoridades principales, las autoridades no de encargo, sino definitivas, principales de esa institución. Pero démonos cuenta que hay grandes diferencias, ¿no? Una cosa es tener una institución privada, o mejor expresado, una institución conformada, sea privada o pública, y otra cosa es recién empezar, o sea, recién pretender iniciar. Y de esa manera tengo yo que comprender que si ya existe la entidad, institución, organización, yo hago una sesión inaugural
pero es para justamente lo que dice Cristina. En ese caso yo no voy a recién estructurar la organización, la institución o la entidad. No, yo voy es a inaugurar un nuevo periodo con las autoridades que corresponde que asuman el cargo pertinente al cual ellos dan inicio para su administración y lógicamente su ejercicio del cargo. Con esa claridad paso a lo siguiente. Entonces, una vez que ya verificamos, instalamos, primero verificamos quórum, porque es correcto lo que ustedes dijeron. Primero instalamos quórum, instalamos la sesión. Posterior a eso, ¿qué vendría? ¿Qué tendría que el presidente pedirle al secretario que haga? ¿Quién me contesta? Tomen nota Alcen, por del favor, orden del día. utilicen la opción de levantar la mano. Pablo primero, después Cristina y después José Cisneros. Ya bajó. Pablo y Cristina. Después de constatar el quórum, le pide el presidente ad hoc al secretario que lea la convocatoria y el orden del día. Correcto. Una vez que constate el quórum, el presidente instala la sesión y le pide que lea íntegramente la convocatoria que incluye el orden del día. Correcto, Cristina. Sí, da lectura a la convocatoria, al orden del día y toma nota el secretario de todos los puntos a tratarse. Por ejemplo, si en una reunión Pepito Pérez dice no estoy de acuerdo con esto, quiero que ese cambio se formule, por decir algo, deben tomar nota y tomar en consideración y en votación si están de acuerdo los asistentes a que se modifique o se cambie en este caso, ¿no? Si es que fuera el caso necesario. De lo contrario, se continúa con los puntos a tratar. Le pregunto, Cristina, si una vez que el secretario, por orden del presidente, ya dio lectura al orden del día y lógicamente pone en consideración por tratarse de una sesión ordinaria, porque esto no es posible ni en sesiones inaugurales ni en sesiones extraordinarias, solo es posible en sesiones ordinarias. Una vez que se lee, una vez que ha leído ha leído la convocatoria que incluye el orden del día, ¿cuál sería la herramienta que se tiene que utilizar para por ejemplo, pedir que se excluya del orden del día un punto o que se cambie el orden o que se aumente? ¿Cómo usted lo plantearía? Mocionando. Yo en mi caso mocionaría, expondría el caso, el por qué, por decir, no estoy de acuerdo en este punto que se trate, entonces mociono y pido que exista una votación, obviamente. Ya, previo a pasar a la votación, ¿qué tiene que suceder? Y contarse la votación, cuántos votaron a favor y cuántos votaron en contra. Entonces, de acuerdo a la mayoría de la votación, se excluye o no el proceso a seguir, obviamente, si están de acuerdo o no. Ya, pero hay un elemento que yo mociono, yo planteo eso. ¿Qué tiene que pasar después de la moción? Las pruebas necesarias, me imagino, pruebas, si es que vamos a pedir pruebas en este caso. No, excelente, Cristina. Me gusta que usted está ahí existiendo, usted no se queda. Muy bien, así hay que ser. Verá, hay una cosa que no se pueden olvidar, igual que como lo que usted dice es excelente, eso es lo correcto. Aquí no estamos en una reunión informal. Si yo quiero pedir algo para que sea considerado y sea procesado, tengo que mocionar. No se pueden olvidar de la palabra mágica. Ahora, ¿qué viene inmediatamente después de la moción? El apoyo a la moción. Por eso yo les había dicho anteriormente que cuando uno va a una sesión y tiene ya un planteamiento, uno tiene que haber conversado por lo menos con uno de los que son integrantes de esa organización o van a formar parte de esa asamblea, junta o sesión. ¿Para qué necesita usted conversar con otra persona? Para que esa persona con la cual usted compartió el tema que quiere proponer, le apoye la moción, pues. Imagínense, ya, está excelente la moción, pero nadie apoya.
¿Cómo pasa a votación? Se queda, se pierde. Ese sería en el caso de la Asamblea Nacional lo que sucede. Por poner un ejemplo, los asambleístas mocionan, por decir, el tema de la educación, por poner un ejemplo, el tema de la educación. Voy a reformar tal ley, digamos, y estoy mocionando, propongo que vaya a haber un cambio en la ley de comunicación, de educación. Entonces, hablo con los asambleístas, expongo la situación, entonces unos estarán de acuerdo y otros no, pero ya tengo el apoyo necesario para el momento de la votación. Me apoyan y salga el cambio, se acepte en la votación, haya mayoría. Para eso es, justamente. Correcto. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama cabildeo, eso se llama lobbying, que lo han satanizado porque efectivamente, como no se conoce el concepto de esas herramientas, se lo pone como si eso solo sirviera para negociaciones tras bastidores o debajo de la mesa para temas de corrupción. Y no es verdad. Esas son herramientas propias, naturales del procedimiento parlamentario. Que las malutilizan es otra cosa. Perdón, y usted decía una palabra muy importante que viene de hablar, de comunicar. Entonces, correcto. Obviamente, y eso es el proceso parlamentario, de hablar para el bien, porque como vuelvo y repito, los asambleístas están en asamblea para favorecer y hacer leyes y fiscalizar. Entonces, cuando hablamos de los asambleístas que van a la asamblea, van a hablar, como usted bien lo dijo en su exposición. Muchas gracias, Cristina. Entonces, con estas claridades, una vez que alguien, luego de que el secretario haya leído la convocatoria que incluye el orden del día en una sesión ordinaria, es decir, aquella sesión que periódicamente vamos a realizar, así sea una vez al mes, yo puedo plantear, y ojo, esto también debe estar normado para evitar inconvenientes de los asistentes a esa reunión, junta, sesión o asamblea. Entonces, ese tema tiene que estar diáfanamente aclarado, instructivo, reglamento, directriz normativa. Entonces, cuando yo tengo esa claridad, yo sé que en una sesión ordinaria, previo a aprobar el orden del día, porque no es que el presidente ya hizo la convocatoria, incluyó el orden del día, el secretario lo notificó, en una ordinaria eso es inamovible. No, en procedimiento parlamentario, donde se habla de que se tiene que tomar las decisiones en conjunto y que lógicamente la mayoría es la que decide, hay que aprobar el orden del día. Previo a la aprobación del orden del día, si yo no estoy de acuerdo con un punto, si yo quiero cambiar su ubicación en ese orden, si yo quiero agregar otro punto que me parece importante tratar, ¿qué tengo que hacer? Mocionar, necesito el apoyo de esa moción y luego de eso voy a votación. Si no tengo los votos suficientes, definitivamente, ¿qué sucede? No puedo pasar a que prospere lo que yo he planteado. Si obtengo los votos suficientes, prospera lo que yo he planteado. Pero muy importante, yo mociono y si nadie apoya, solamente se escucha el sonido de los grillos, no pasa nada, porque no puedo pasar a votación. Y hasta ahí llega. Entonces, yo necesito mínimo, porque eso es el procedimiento parlamentario, mínimo el apoyo de uno de los integrantes que diga, sí, yo apoyo la moción de Rogelio Valencia y entonces vamos a votación. Ya, no importa. Puede ser que la votación de 10 sea 9 en contra y el único que vote a favor sea yo. No importa, pero ni siquiera paso a votación si yo no tengo apoyo. Mucho ojo, atención con eso. Listo. Entonces, que quede bien diáfano el tema. En una sesión inaugural, yo no cambio órdenes del día, salvo que definitivamente ni siquiera tengo un orden del día bien estructurado porque me he autoconvocado. Y para hacer una modificación en una sesión inaugural, yo tendría, lógicamente, que mocionar, ¿no?, esa posibilidad para que se decida en el conjunto, entendiendo que ya tengo una base de cálculo de quórum y poder hacer algún cambio. Pero por naturaleza en una sesión inaugural, sobre todo en una institución ya conformada, sea pública o privada, usted solamente va a cumplir
con el hecho de la inauguración de la administración y elegir los funcionarios que corresponden. No hay más orden del día. Luego tengo yo el tema de que en esa sesión inaugural, normalmente yo decido cada qué tiempo tengo que tener las reuniones periódicas y ordinarias. Entonces, cuando voy a una ordinaria, se entiende que voy con todos los elementos de juicio que han sido previamente planteados a través de la convocatoria, se notificó la convocatoria, se juntaron los documentos. En esa sesión, yo podría sugerir que se extraiga un tipo de tema, que se agregue un tema, que se cambie el orden de los temas, pero tengo que tener el planteamiento de la moción, tengo que tener apoyo a la moción y tengo que tener un resultado positivo en la votación. Si no hay eso, simplemente no ha pasado nada, sigue todo como está. En el caso de las extraordinarias, ahí no hay espacio para cambio alguno. En las extraordinarias, como se trata de una convocatoria urgente con un orden del día puntual, ni siquiera hay que se pone a consideración el orden del día. Se lee el orden del día y inmediatamente pasamos a tratarlo. Por eso la naturaleza extraordinaria. En las universales, en cambio, dice que previo a su instalación, teniendo definido que el quórum está de todos los que componen esa organización, como decía Cristina hace un momento, están los 10, y los 10 deciden instalarse en sesión universal, Junta Universal o Asamblea Universal, es porque se ponen de acuerdo en el tema a tratar. No es que ha habido una convocatoria previa, relevan la convocatoria y deciden tratar ese tema por ser una cuestión extremadamente urgente e importante. Entonces, ojo, no confundir. Eso es lo que veíamos ayer, por eso es necesario tener clara esa diferenciación. Listo. Pasamos el tema de la aprobación del orden del día. Está aprobado el orden del día. Una vez que está aprobado el orden del día, corresponde pasar a tratar los puntos del orden del día y como lleva un orden, vamos con el punto 1. Una vez que el punto 1 es conocido, tratado y procesado, solo cuando el punto 1 ha terminado, corresponde pasar al siguiente punto. Puede suceder que el punto 1 no tenga suficientes elementos para poderse decidir sobre ese punto. Entonces, tiene que haber excepciones y que lo importante es que sean parte de ese instructivo o ese reglamento o esa directriz normativa en la cual se permita suspender el punto para poderlo tratar al final de la misma sesión o definitivamente trasladar el punto a otra sesión, a una sesión distinta. ¿Cómo puedo hacer eso? Vea, más que el hecho de que yo lo pueda redactar para que no se tome como una atribución dictatorial de quien dirige la sesión, lo ideal es que se mocione la suspensión de ese punto del orden del día, se apoye esa moción, se vote por esa moción y se logre por la mayoría del cuerpo colegiado, para que la legitimidad de esa acción de quien está dirigiendo la sesión sea válida. Lo mismo, señores, hemos estado aquí 2 horas tratando el punto 3 y el punto 3 resulta que no salimos de este círculo de las mismas consideraciones porque nos faltan elementos de juicio, nos faltan informes, documentos, etcétera. Mociono que el punto no solo que se suspenda, sino que se traslade. En este caso no he pedido suspensión para tratarlo al final de la sesión, después del punto 6, 8, no. Señora presidenta, miembros de esta organización, yo solicito traslado de este punto a una siguiente sesión que se pueda convocar nuevamente porque no tenemos los elementos para tomar una decisión adecuada y correcta. Más si se trata de una decisión tan importante donde se requiere lógicamente un conocimiento más profundo. Entonces, yo mociono, apoyan la moción y si la votación es favorable mayoritariamente, simplemente lo que se hace es suspender el tratamiento de ese punto para esa sesión y se traslada a una siguiente sesión. No es que la suspensión del punto clausura el punto, cuidado, un punto se clausura solamente cuando se agota su tratamiento y se ha podido resolver, no. Lo que se hace es trasladarlo y queda como pendiente y producto de esa decisión mayoritaria, ese presidente o la autoridad que siempre tiene que estar al frente de la sesión
tiene que darse cuenta que es una orden del órgano máximo y que si no cumple, el órgano máximo puede empezar a exhortar y a exigir y requerir que ese punto se ponga para tratamiento. Luego, tengo que tener en claro que hay un trabajo coordinado entre el que preside la sesión y el secretario para un elemento fundamental, decía Cristina, para poder hablar. Perfecto. ¿Cómo tengo que hablar en ese caso? Efectivamente, el secretario tiene que estar atento a las peticiones de palabra para que el que preside la sesión sea el que da la palabra. Cuidado. Yo he visto sesiones y reuniones donde el desorden es lo que campea y el secretario es el que da la palabra, quita la palabra, el que preside muchas veces simplemente no dice nada o se olvida o definitivamente incluso permite la falta de respeto entre participantes y deja que hablen dos personas al mismo momento y no se escucha lo que plantea el uno versus la contrapropuesta que plantea el otro, o no llaman la atención en momentos donde se eleva la voz innecesariamente o se emiten epítetos que no vienen al caso. A ver, claramente este tema habla de la dirección y conducción. Hay un director de esa sesión que es el presidente o director o como se lo llame. Y el secretario cumple su función de darle conducción. Entonces, el secretario tiene que decirle, señor presidente, ha pedido la palabra Galo Vázquez, Cristina, ha pedido la palabra Ramiro Páez, Faustino Aguirre, ha pedido la palabra Carmen Ordóñez, María Leonela Santamaría, ellos han pedido la palabra, señor presidente. Listo, señor secretario. En el orden que usted me está indicando, por favor, le doy la palabra a Cristina. El que da la palabra es el que preside. Y como el que preside da la palabra, también la puede interrumpir si se está desviando de los temas a los cuales se otorga 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, etc. Y el secretario lo que tiene que estar es atento de que ya le dio la palabra dentro del tiempo determinado o ya le dio la palabra a la persona, cumple el tiempo determinado. El que tiene que estar interrumpiendo, señora Cristina, señor Galo Vázquez, ya se terminó su tiempo, no es el presidente, es el secretario. Entonces ustedes ven el trabajo en conjunto que se tiene que hacer. ¿Para qué? Para que la dirección y la conducción de la sesión sea correcta. Otra cosa fundamental. Cuando se pide la palabra más de una vez, efectivamente quien tiene que hacerle notar eso, porque el presidente puede estar tratando de evitar que se salga de las manos la sesión, es el secretario. Entonces, cuando se le da la palabra por segunda vez, en una especie de segunda ronda, en este caso, por ejemplo, a César Vázquez, entonces hay que decir, señor César Vázquez, segunda intervención. Le vamos a dar la palabra nuevamente por 5 minutos, 3 minutos, segunda intervención. Si en la primera tuvo ya 10 minutos y ya tuvo 5 minutos, lo ideal es que se vaya recortando el tiempo, porque en esa segunda intervención se supone que va a reforzar lo que ya tuvo tiempo de argumentar. Pero quien realiza ese control, quien realiza esa dirección es el que preside la sesión. El secretario apoya cuando el presidente se esté olvidando, por ejemplo, de esto. Ha pasado en sesiones donde viene y, por ejemplo, Galo Vázquez mociona un tema, Faustino Aguirre lo apoya, pero resulta que el presidente se olvida o está pensando en otra cosa, preocupado de algún altercado que se puede producir entre otros participantes y quiere pasar al siguiente punto sin haber votado. Entonces, ¿quién tiene que decir, señor presidente, por favor, la votación? Ya les voy a enseñar unas herramientas donde esas falencias o omisiones también pueden ser corregidas por quienes están en la sesión. Ya lo vamos a ver más adelante. Listo, no se me escapa, me parece nada más de aquí el hecho de mantener silencio cuando otros hablan, solicitar que... ya, una cosa que es fundamental, esto sí no voy a dejar pasar. A ver, yo particularmente no soy amigo de estas cosas que ahora generalmente suceden y que yo veo que es una práctica
muy recurrente. Creo que en algunos parlamentos, congresos, senados de aquí de Latinoamérica, por ejemplo, no lo he visto yo con frecuencia en la Cámara de Representantes de Uruguay, no lo he visto con frecuencia, me parece que en Chile, tampoco lo he visto algo parecido en el Congreso de Colombia, me parece que en el Senado no, pero en el Congreso sí, y lógicamente en el Congreso de la República del Perú, el Congreso de Argentina, tampoco he visto eso con recurrencia. A ver, si yo soy el que tiene que exponer el punto y argumentarlo, ya nos dimos cuenta que hay tipos de argumentación que son falacias y que eso realmente se entiende que no es la práctica correcta. Recordemos que esas falacias son ad persona o a lo que se llama falacia ad populum, lo que se llama la apelación a la lástima. Es decir, no ataco yo, por ejemplo, en una falacia ad persona, en una falacia que se va en contra del ser humano, yo no ataco el punto, sino que me voy con epítetos en contra de la persona. Eso tiene que controlar un presidente. Eso no se debe permitir. Las falacias ad populum, que por ejemplo tengo que hacer una exposición que tiene un beneficio que se entiende que es para la ciudadanía y empiezo a hablar o a recurrir en la misma terminología del pueblo, el pueblo, el pueblo, eso también de alguna otra manera se puede corregir o se puede llamar al orden para que se concrete el planteamiento. Se acordarán de eso que incluso se convirtió en una forma de sketch cómico. Concrete, señor diputado, concrete, señor asambleísta, sí, porque muchas veces se van por las ramas y no permiten la agilidad o la eficiencia del procedimiento parlamentario. Lo otro, esto, apelación a la lástima, es entrar en estos temas de que soy la víctima y que trato de llamar la atención más allá de poder hacer un planteamiento adecuado del argumento. Entonces, en este caso concreto, es importante, ¿no? Es fundamental que en el momento que yo he tenido la oportunidad de participar, estoy participando y quiero lógicamente tener esa oportunidad o ese espacio, perdón, déjenme regresar para... Tengo una pequeña consulta y una pregunta, Sí, doctor. un momentito nada más. Solamente quiero dejar esto diáfano. Cuando yo, por ejemplo, necesito un apoyo, porque yo soy el que expone. Yo particularmente no soy partidario de esto de que proyécteme el video. Yo no soy partidario de esto de que estoy leyendo el celular en la exposición. Yo no soy partidario de que el asesor, de que el amigo me escribe lo que yo tengo que exponer. Por favor, con todo el respeto para ustedes, discursear leyendo es una falta de respeto para sus representados y para quienes están en la organización. El poner el celular un poco más y repetir lo que está aquí. Otra cosa es que le manden unas líneas y usted con esas líneas forme su propio planteamiento y argumento. El tener que estar apoyado en una serie de videos que más parecen una exposición de biblioteca que la fortaleza del argumento que usted va a presentar. Eso, sinceramente, no es ser legislador. Eso no es tener la capacidad de ejercer efectivamente un proceso parlamentario, o mejor expresado, porque más que proceso, como les dije la vez anterior, la correcta definición, el nombre y apellido de esto que estamos compartiendo esta semana es procedimiento parlamentario. ¿Por qué no proceso y sí procedimiento? Porque estamos en la ejecución de, estamos en la conducción de. El proceso es lo que sería ya toda la estructura y, por ejemplo, usted me puede decir un proceso legislativo, eso es otra cosa. Pero estamos en el procedimiento parlamentario y en el procedimiento parlamentario no es posible esas prácticas, yo diría, vergonzosas, irresponsables de estar poniendo videos, de estar leyendo,
ni siquiera puedo yo enfocarme a quienes les estoy hablando, de estar leyendo un texto que me lo han preparado o de estar simple y llanamente convirtiéndome en caja de resonancia de lo que está en el celular. Eso no es ser un parlamentarista, mucho menos un legislador, y debería eso motivar incluso un llamado fuerte de atención de quien está presidiendo una sesión en un órgano legislativo nacional. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer si yo, por ejemplo, deseo fortalecer mi argumento, mi exposición en una norma determinada? Señor presidente, lo que estoy manifestando está contenido en el artículo 76, número 3 de la Constitución de la República. Solicito que por medio de usted, con su venia, el secretario, por secretaría, se digne en leer el artículo. Eso es práctica parlamentaria. Señor presidente, se ha nombrado aquí el informe número 58-2023-JM. Pido por secretaría que se lea el texto inicial de la carátula del informe para saber a qué se refiere el informe. Eso es práctica parlamentaria. ¿A través de quién le pido, presidente, que se lea? Que se lea a través de secretaría, con su venia. Eso es, ahí por ejemplo viene el trabajo articulado entre presidente y secretario. Faustino primero, después le paso a Cristina. Disculpen este momento solamente para alternar. Rogelio, creo que las prácticas que usted menciona ya cubren el 90% de los casos, pero voy a poner un ejemplo, tal vez con eso podamos ilustrar cuál sería la mejor manera, ¿verdad? El ejemplo es, estamos en la asamblea y el proceso que estamos siguiendo es un proceso de enjuiciamiento político, ¿no? Para que todo el mundo tenga claro en su mente lo que ocurrió en las últimas semanas. Dentro de ese proceso, ¿verdad? Me toca pedir la palabra para exponer mis argumentos y evidencias, pero necesariamente tengo que recurrir a una sumarización de hechos, a una gráfica que me permita tener, por ejemplo, un gráfico tipo pie, de pastel, que me ilustre que ciertos viajes o ciertas utilizaciones de los buques en el año tal fueron tantos y cientos, cosas que no se pueden expresar verbalmente, aunque se quisiera, aunque yo pusiera decir el 17% de los viajes del 2021 fueron asociados a $4.500.000 en vez de ponerlo en una gráfica. ¿Cómo se manejan esos tipos de excepciones en donde la percepción, el entendimiento de la presentación de mi evidencia necesita una ayuda visual? De acuerdo, muchas gracias, Faustino. Yo no estoy diciendo, cuidado, yo no estoy diciendo que incluso existiendo la tecnología, deje yo de lado la posibilidad de tener esos soportes para fortalecer, para enriquecer mi exposición. Yo lo que estoy diciendo es prácticamente lo que he venido ejecutando en estos 4 días que llevamos de capacitación. Si ustedes se han dado cuenta, yo no me he puesto a leer las diapositivas, cosa que me parece un irrespeto y una falta de consideración al tiempo y el espacio de las personas, más allá de que uno pueda llegar puntual o impuntual. Para mí la más grande falta de respeto, que efectivamente sí, la puntualidad es clave, pero la más grande falta de respeto en una exposición es que las personas que hacen el esfuerzo de estarme escuchando o que tienen que escucharme obligatoriamente porque estamos en una organización donde tiene que haber una exposición, yo lleve un texto, lo exponga y simplemente yo un poco más y me remita, como cuando
sucede en ciertos procesos a nivel judicial, muchos de los abogados podrán conocer, como cuando pasan en materia penal temas de informes de policía, y entonces el policía se lo lleva al proceso ya del juicio penal en tribunal penal, y se le pregunta por el informe y él dice, me ratifico en el informe. Usted hace 10 preguntas distintas y todas son, me ratifico en el informe. Es casi igual y peor llegar con una, se entiende, argumentación en la cual yo lo que hago es proyectar unos videos y me pongo a leer unas diapositivas. Yo no digo que se deje de utilizar, de hecho está avalado las reformas del 2020 donde se estableció en la Ley Orgánica de la Función Legislativa el tema de la curul electrónica, permitieron el apoyo con tecnología a través de Secretaría General de la Asamblea Nacional, las exposiciones. Y lo que tú dices, mi estimado Faustino, es perfectamente viable. Pero tú me lo dices en el sentido del apoyo, porque ese es el objetivo de una proyección, de una exposición. ¿Y por qué no decirlo? Si se quiere de un video, de acuerdo. Como apoyo, no un medio, por ejemplo, de sátira, de burla, una especie de sketch medio actoral, una cosa que tiene que ver más con un emocitón o con una cuestión más emotiva que busca otro sentido proselitista, si se quiere, y no ser apoyo, aporte, soporte de lo que estoy argumentando. Entonces, eso particularmente rompe con la naturaleza del procedimiento parlamentario, y ahí no es que no se debe utilizar, se malutiliza esos apoyos y se tergiversa el funcionamiento de esas herramientas y se malogra su verdadero sentido. Entonces, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, lo que yo estoy haciendo aquí. Hay temas que, si bien es cierto, están redactados ahí, ese es un apoyo. Yo reviso cosas ahí por si me estoy olvidando de algo, pero ese apoyo ustedes ya lo están leyendo. ¿Qué sentido tiene que yo se los vuelva a leer? Eso es una falta de respeto. A eso me refiero yo. Entonces, si tú presentas un gráfico y haces la explicación del gráfico, efectivamente es correcto. Ya habíamos conversado de esto. En mi exposición yo necesito ganar ¿qué cosa? La atención visual, necesito ganar ¿qué cosa? La atención auditiva, necesito ganar ¿qué cosa? La atención cognitiva. Si yo necesito ganar eso, necesito herramientas para lograr ese objetivo. Entonces, si esas herramientas me van a servir para lograr ese objetivo a través de una proyección de un video, de una diapositiva, por medios tecnológicos, perfecto. Pero tampoco voy a pretender, por eso ustedes se habrán dado cuenta, lo aburrido, lo tedioso, lo fastidioso y molestoso que era seguir una sesión de la Asamblea Nacional. Más allá de que las únicas ocasiones que no estaban leyendo y con la cabeza agachada era cuando se insultaban. Entonces, eso no puede ser, ¿no? Eso definitivamente desdice la naturaleza de un órgano, un cuerpo colegiado donde se toman decisiones importantes. Cristina, ahora sí, disculpa. Gracias por la aclaración. Sí, yo me quedaba, como digo, con una pequeña duda que yo no entiendo. El señor presidente, porque se habla del irrespeto, el señor presidente de la Asamblea Nacional nunca hizo que se suspenda en esos casos la sesión cuando había faltas de respeto, porque si se analiza lo que pasó con los señores asambleístas, hablaban mucho y insultaban al señor presidente, obviamente, y con todas las pruebas que supuestamente del juicio que se daban, nunca pudieron presentar nunca pudieron presentar en el juicio las pruebas necesarias. Entonces, bajo esta situación, yo pregunto y me queda esa gran duda, que el señor presidente nunca manejó lo que es el procedimiento parlamentario,
A mí sí me queda una gran duda ahí porque, como digo, hay abogados y abogados. Entonces, quiere decir que no les capacitaron o no conocían la materia en sí. Y es más, como yo dije alguna vez, ¿no? Yo dije, esto era un circo de los payasos ahí en la Asamblea Nacional porque no hubo el respeto necesario ni para los ciudadanos ni para el presidente, y internacionalmente quedamos muy mal nosotros. Ese es el... Muchas gracias, Cristina. Solo quiero enfatizar algo. Si ustedes revisan la ley orgánica, la función legislativa, revisan el COTAC, para cuerpos colegiados donde se toman decisiones que tienen que ver con lo normativo, y en el caso de la Asamblea Nacional, lo normativo, legislativo y parlamentario a nivel nacional, tomen en consideración que dentro del ejercicio de la exposición de la deliberación, tanto en la ley orgánica y la función legislativa como en el COTAC, permite tener a través de la famosa inmunidad parlamentaria en ese ejercicio, tener una protección que podríamos considerarla favorable o desfavorable, pero protección al fin sobre las expresiones que se emiten en el ejercicio de ese, más que derecho, obligación de representar a través de su exposición, de sus planteamientos, a los ciudadanos. Lógicamente, hay formas en las cuales se puede direccionar presidiendo una sesión y se debe siempre propender al respeto total y máximo de los que están presentes y los que no están presentes en una sesión, más aún cuando estas son públicas, lo que significa que pueden ser transmitidas. Y entonces, ¿cómo se puede plantear un tema? Yo puedo llegar a suspender una sesión de junta, asamblea o reunión si no hay las condiciones mínimas. Si ya se excede de la violencia verbal incluso a la violencia física, no hay condiciones para continuar en el recinto que sea con esa sesión. Y esto puede ser a nivel nacional como puede ser a nivel local. Incluso en un tema de caso fortuito que son donde no interviene la mano humana, el ser humano, o un tema de fuerza mayor donde se entiende que interviene la mano, la acción del hombre, yo puedo incluso llegar a una clausura de una manera extraordinaria. Efectivamente se puede dar ese caso, pero normalmente lo que procede es una suspensión. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones para continuar con la sesión. Entonces se suspende la sesión hasta que haya condición. ¿Esa suspensión cuánto dura? N tiempo, hasta que existan las condiciones. Ahora, eso es importante también, poniendo ya los escenarios, que conste pues en un instructivo, en un reglamento, en las directrices normativas, hasta para establecer posibilidades de poder tener la capacidad suficiente de acogerme yo a ese instructivo, a ese reglamento, para suspender sesiones por lo que se debe considerar falta de condición. Y por supuesto, una falta de condiciones puede ser que el nivel de irrespeto llega a tal evidente circunstancia que ya no podemos deliberar, porque ya no existe argumentación. Lo que existe es una suerte de agresión que lo que busca es una respuesta violenta. Entonces, definitivamente ahí no se presentan condiciones. Te escuchamos, Galo. Sí, quería un poco referirme al tema de adaptar los procedimientos parlamentarios a la época tecnológica. Si pasamos de la época de las pistolas a las agresiones físicas y ahora fueron las agresiones verbales las principales, entonces dentro de este esquema de comportamiento, mi pregunta era, si bien es cierto el proceso de hablar, el proceso parlamentario es para explicar de manera lo más rápidamente posible una idea o proponer una propuesta de ley. Pues yo sí creo que sería conveniente tratar la posibilidad de que adaptar la tecnología a nuestros espacios en tiempo tendría que ser una tarea justamente dentro de esta mejora del procedimiento parlamentario. Entonces me explico un poco más respecto a que si puede ser bien una ayuda el tema
de las herramientas tecnológicas que tenemos, yo pienso que nos podrían ayudar mucho más a que la gente en calidad de representación e inclusive si vamos al tema de reuniones corporativas, pues la tecnología es parte de esas reuniones parlamentarias en las que uno tiene la posibilidad de explicar de mejor forma, más rápidamente y además sin utilizar o atropellar el lenguaje como lo que sucede ahora y siendo muy concretos, ¿no? Entonces, en esta línea sí quisiera yo que me des un poco tu visión y qué crees que podríamos tener para adaptarlo en este momento y sobre todo a la propuesta y planteo de una vez para que me contestes hoy luego, por ejemplo, ¿cuál podría ser en estos ámbitos una propuesta de los asambleístas para este nuevo proceso electoral en cuanto a mejorar estas condiciones? Sí, muchas gracias, Galo. Perdón que tuve que apagar la cámara este momento. Punto de orden, Rogelio. Sí, Me disculpas, pero no nos metamos en esos temas. ya. Lo único que quería contestar era también un tema que creo que tú también pusiste en el chat. Dice, favor explique eso del lobbying antes de las reuniones. A ver, lobbying es cabildeo. Lobbying es la palabra en inglés, si no me equivoco, lo anglosajón, pero es cabildeo. Cabildeo es llegar a consenso, mejor dicho, llegar a acuerdos mínimos para lograr grandes consensos. ¿Qué es este tema de acuerdos mínimos? Oiga, yo quiero que por lo menos mi moción se vote, pues. Apóyame ahí con el tema del apoyo a la moción. Eso es cabildeo. Eso es lobbying. Ahora, se malentiende y se ha satanizado porque generalmente se usa ese tipo de mecanismo para, oye, ¿cuánto hay? Pues para el voto. ¿Cuánto hay? Eso ya es corrupción. Pues. Eso no es cabildeo. Eso no es lobbying. Eso ya es corrupción. Entonces, tengamos claro que el tema es que si yo no practico los mínimos, en este caso, acuerdos, difícilmente voy a lograr un consenso porque supongamos, mi idea no la ha escuchado nadie lo que quiero emocionar. Y yo espero recién irla a compartir en la sesión donde estamos 80, 50, 137. Pero muchas veces por animaversión a mi persona o incluso al grupo que yo represento o el partido político, movimiento que en ese momento me auspicia, ni siquiera me van a dar chance a pasar la moción para la posibilidad de que llegue a votarse. Yo tengo que evitar eso antes, no en ese momento. Entonces yo ya converso con el uno, le digo al otro, oye, esto es una cuestión lineal, transversal, no es de derecha, no es de izquierda, es una situación que le va a beneficiar a la ciudadanía y a ti te conviene también. Entonces, es muy probable que por esos mínimos acuerdos, sumando esos mínimos acuerdos, yo puedo lograr grandes consensos. Eso es importante. Lo otro, un punto que hablaba Galo, que sí quiero contestar, es el tema de que sí, yo no estoy en contra de la tecnología. Ojo, yo no digo lo contrario. La tecnología es necesaria. Ahora, yo, por ejemplo, sí puedo observar, hay una desconexión, de acuerdo con Galo, en el tema de que eso tiene que ser coordinado. Por ejemplo, te dan 5 minutos y yo he visto eso. Se comen medio minuto para poner el video y después tu exposición, que es lo importante, que es lo que necesita el que tú estás representando, resulta que ya no se puede hacer bien porque están a cada rato, señor, se acabó su tiempo, señor, y por último te quitan hasta el audio. Y te comiste el tiempo medio minuto de los 5 que tenías porque no salía bien la imagen. O sea, yo particularmente, si ese tipo de apoyos no están coordinados para que dentro del tiempo que te dan, tú realmente puedas sacar adelante el planteamiento, la propuesta, la posición, yo particularmente yo no los utilizaría, salvo que los tenga bien coordinados. Pero yo he visto cómo incluso muchas veces, llegando a acuerdos mínimos en el lobbying, en el cabildeo, porque en el video se salió algo de contexto, perdiste el apoyo de 2 o 3 que te dijeron que iban a apoyar esa moción. Entonces, eso hay que tener cuidado porque incluso hay ocasiones que no, es que yo voy a meter ese video contundente y terminas hiriendo sensibilidades de gente que probablemente te puede servir para apoyar el tema.
Todo eso hay que analizar. En un cuerpo colegiado yo no puedo ir con fundamentalismo. Yo tengo, eso sí, definiciones y líneas rojas, pero yo necesito votos, pues. Para conseguir esos votos, no voy a tener la práctica puerca y asquerosa de irlos a comprar. Si yo no tengo esa práctica, yo tengo que convencer. ¿Y cómo convenzo? Entonces, ojo, eso es, no, yo particularmente creo que si voy a utilizar apoyos tecnológicos, yo tengo que ser bastante prudente, eficiente y muy concreto y bastante eficaz en mi argumento. Si yo no tengo eso, yo corro el riesgo de mandar al traste, incluso con lobbying y cabildeo, una estrategia. Yo he visto eso, les estoy hablando de la experiencia. Yo he visto eso. Entonces, hasta cuando se expone el tema, el objetivo es sacar cosas importantes adelante. Necesita apoyo. Pero aquí no se trata de odiar a la persona, tal, no, aquí se trata de, señores, yo estoy poniendo esto sobre la mesa, es un tema que no tiene que ver con ideologías, es un tema que hay que sacarlo adelante. ¿Me van a apoyar o no me van a apoyar? Eso es otra cosa. Cristina. Sí, yo quería solamente añadir un tema que sí es importante que entendamos. Estamos educándonos aquí. Yo creo que ustedes, todos los que estamos aquí, somos personas muy profesionales, muy educadas, y sí es importante tomar el tema en serio de que si somos autoridades, aún más siendo autoridades, merecemos respeto y respetar a las personas que están más arriba a otros niveles. Usted hablaba justamente que los asambleístas tienen inmunidad parlamentaria. El hecho de tener la inmunidad parlamentaria no le da derecho a insultar y atacar a nadie. O sea, aún más, a mí esa parte sí, lo que vimos, o sea, lo que vimos fue muy vergonzoso en la asamblea que tuvimos. Y eso sí quiero dejar bien claro, que para mí fue un irrespeto total a una autoridad que era el señor presidente de la República. Y no por ser asambleísta, yo tengo el derecho de insultar y insultar, prácticamente insultar y decir todo lo que le salía de la barriga y hacer quedar mal. Entonces no estoy de acuerdo con ese sentir. Sí debe haber una ley de que no, porque usted es autoridad, va a ir a respetar a otra autoridad. Aún más debemos tener educación y cultura, porque esto es a nivel del mundo, que nos están viendo en otros países. ¿Cómo quedamos los ecuatorianos, señores? Estamos demostrando que somos personas profesionales y educadas. Pongamos en práctica, porque muy fácil es hablar y otra cosa es agredir a las personas y decir cosas que ni siquiera tuvieron pruebas para presentar. Entonces yo sí quiero que en ese juicio, mal llamado juicio, y fue el resultado de la muerte que tuvimos, la muerte cruzada que hay hoy día, justamente es para elegir otra vez asambleístas. Entonces, si vamos a elegir asambleístas, señores, sí tenemos que ir a votar con lupa, ver gente profesional que llegue a la asamblea y no sea otra vez otro circo. Gracias. Totalmente Por de acuerdo, favor, Cristina. Rogelio, nos Sí. estamos alejando del tema. Sí. Ya, Por favor, sí, solamente concentrémonos quiero en el terminar tema. con esto. Lo que pasa es que sí es importante dejar en claro esto. El derecho parlamentario que ya les expliqué, que es la estructura que maneja una asamblea, lo que tiene que ver concretamente con el cuerpo colegiado a nivel nacional o de las organizaciones que deciden la parte legislativa de un país, tienen regulaciones. Pueden gustarme, no pueden gustarme, pero eso viene por principios universales de derecho y en la práctica parlamentaria y de épocas de antaño. De acuerdo, el respeto es fundamental, sí, que hay que saberlo hacer mantener, por supuesto, pero si dentro de las expresiones hay que ser fuerte y contundente, también hay que serlo. Pero hay que ser fuerte y contundente, no contra la persona, sino contra el argumento. Esa es la gran diferencia de saber deliberar, de saber contraproponer. Probablemente esa capacitación no la tienen la mayoría de los que llegan a representarnos, sea un cuerpo legislativo local o sea un cuerpo legislativo nacional. Ese es el problema de fondo. Pero tampoco se puede romper principios como el tema de la inmunidad parlamentaria y, por supuesto,
de la protección a la deliberación que puede tener cualquiera de los miembros de ese cuerpo colegiado. Pero efectivamente, ¿hay que tener una línea de comportamiento? Sí. Hay formas para poder incluso parar ese tipo de espectáculos también. Pero eso hay que saber manejar las herramientas. Tengo el derecho parlamentario y complementariamente tengo yo el procedimiento parlamentario. Si solo conozco uno o conozco el otro, no sé cómo utilizarlos y combinarlos, ahí están los resultados. Tengo cerrar el debate. Lo que les decía, ¿no? Una vez que hemos llegado a la parte final, como en este caso, hemos llegado a la parte final, luego de varias deliberaciones, varias participaciones, estamos llegando a la parte final de ¿qué cosa? Estamos llegando a la parte final del punto del orden del día. Entonces, al llegar a la parte final del punto del orden del día, corresponde que cerrar el debate. Porque resulta que yo no me puedo quedar deliberando permanentemente un punto cuando tengo 8 que resolver. O tengo 5 que conocer y 3 que resolver. Entonces, no es prudente. Hay que llegar a un momento determinado. Cuando ya se ha tratado efectivamente el tema del debate en demasía, yo tengo que llegar a un punto final y agotarlo. El tema del presidente ad hoc, lo que ya les había explicado, ¿no? El tema de preferencia que también esté sustentado en instructivo, reglamento, directriz normativa, para evitarnos el hecho de que se nos pueda meter por ahí también cualquier aparecido, ¿de acuerdo? Tiene que ser siempre ese presidente ad hoc, ese secretario ad hoc, deben ser otros miembros de la organización y gente que está dentro de la junta o asamblea con los derechos que le permiten estar presente, poder deliberar, poder votar y por supuesto participar en la dirección y conducción. Secretario, como ya lo había explicado, es el que de alguna otra manera coadyuva para que el procedimiento, la conducción funcione. Deberes y funciones del secretario, su principal deber y función es dar fe o dejar constancia de la actuación del presidente y los demás participantes. Eso es de cajón. Y por supuesto, establecer en ayuda al presidente cosas tan elementales y fundamentales como el tema del quórum, el orden de las peticiones de palabra, todas esas cosas, ¿no? Efectivamente, eso es fundamental. Ya les había explicado lo que de alguna manera ya está redactado. La lista de asistentes, lo que ya habíamos conversado, ¿no? Importante, hay una cosa fundamental, el secretario está dotado de un tema preponderante. Hay un tema preponderante aquí. La votación, que es el elemento de expresión de la decisión del conglomerado, del cuerpo colegiado, de la organización, en la asamblea, la junta de reunión, está a cargo del secretario. Por lo tanto, es muy importante que el secretario o quien vaya a ser las veces de secretario ad hoc esté atento a las circunstancias que ocurren y suceden al momento, por ejemplo, del planteamiento de una moción, su apoyo, y luego ir a la votación, verificar que estén todos los miembros que van a votar, si se integra uno, si se va el otro. Normalmente, tanto en ley, por ejemplo, de compañías, ley orgánica de función legislativa, COTAC, ustedes se van a encontrar con una disposición que es reiterativa y que en las instituciones, organizaciones sociales, debe también incluirse. Cuando yo he propuesto algo en una moción y esa moción fue apoyada y vamos a votación, ¿será prudente, les pregunto a ustedes, será prudente que porque yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista, me opuse, yo y 3 más de 10 que están en la sesión, nos vayamos de la sesión? No, no está bien, no está bien. Tienen que seguir en la sesión por respeto. Correcto. Por esa razón
está normado a nivel de instituciones públicas y privadas, en caso de compañías, en caso de industrias que tienen, incluso la estructura, más que una industria o una compañía, hablemos del buen gobierno corporativo, la estructura corporativa. Se prohíbe que una vez que se llamó a votación por parte del presidente que estableció votación y se está tomando votación por parte del secretario, se prohíbe que la persona deje de cumplir con su obligación y abandone el recinto, lugar, en este caso, plataforma virtual, en donde se está ejerciendo o cumpliendo con esa obligación de pronunciarse. Ahora, yo no estoy de acuerdo con el tema. Perfecto, voto en contra. Yo no conozco, me parece que todo lo que discutimos aquí no es suficiente para soportar elementos de juicio que me permitan tomar una decisión. Listo, abstención. Particularmente yo no estoy de acuerdo con el blanco, pero hay gente que no dice nada, deja ese voto en blanco ahí y se suma la mayoría. Ya lo vimos, hay las formas de votación y los medios para hacer esa votación. Doctor, pero no puedo yo abandonar un recinto si estoy en votación. Eso no solamente que es una falta de irrespeto, es un manejo inadecuado, no, eso es violación del debido procedimiento parlamentario. ¿Por qué? Porque si esa práctica es permitida, sería fácil dejar sin quórum esa sesión y evitar, impedir, torpedear, frenar la posibilidad de que la organización tome decisiones. Doctor, justo sobre ese tema le iba a hacer una pregunta. Resulta Ya, que se don termina Héctor, le escuchamos. Ya, resulta que se termina el debate. Termino el debate y se sale la mayoría. Y ya no tengo quórum. ¿Tiene que seguir la sesión o tiene que seguir la asamblea? ¿Tiene que continuar? ¿O No. verifico que ya no hay quórum? Tiene que verificar el quórum y si no hay quórum le toca clausurar esa sesión. Pero verá, probablemente en esa organización donde ha ocurrido eso y sucede eso es porque no está normado. Ahora, yo entiendo, las organizaciones sociales nacen, crecen, se sostienen y hasta mueren solamente con el famoso estatuto. El estatuto no es suficiente para el procedimiento parlamentario. Si bien es cierto el estatuto contiene lineamientos, de esos lineamientos hay que bajar a un instructivo, a un reglamento. Y en ese instructivo, reglamento, en esa directriz normativa, yo tengo que entrar en estos detalles. Porque efectivamente, yo generalmente, si terminado el debate, lo que corresponde es ir a votación, una vez que ya previo a que termine la última persona a la cual se le dice está terminado el debate, pasemos a votación. El secretario inmediatamente tiene que estar listo. Señores, por favor, la votación va a ser la ordinaria, la simple. Va a ser nominal. Tomamos lista y todo. Entonces, en ese momento ya usted bloquea, y más si eso está respaldado normativamente en el reglamento instructivo, usted bloquea, incluso podría ser motivo de alguna sanción, el hecho de que haciendo llamados de atención se pervierta la naturaleza del procedimiento y como no quieren sino forzar una decisión diferente, que dejan sin quórum. Ahora, doctor, eso también ya es manejo de las herramientas que a nivel de procedimiento parlamentario tenemos. Entonces hay que mandar a votación inmediatamente. Ya la última persona termina de hablar, listo, declaro terminado el debate, señor secretario, toma votación. Si en ese momento se empiezan a parar o levantar, están infringiendo el debido procedimiento parlamentario. Porque yo lo que puedo es incluso dejar de votar y dejar que mi voto sea en blanco, pero no puedo dejar de cumplir con esa obligación de permanecer en el recinto. Si ustedes ahora, revisan, ley de compañía, COTAC y la ley orgánica de función legislativa tiene ya ese delineamiento. Verá, en la ley de propiedad horizontal dice que se convoca, por ejemplo, a una sesión de copropietarios y tiene que tener
de acuerdo al reglamento de la ley, dice que debe estar los propietarios la mitad más uno, que sería, por ejemplo, si somos 100, tendría que estar 51. Luego, dice que cuando usted hace la convocatoria debe poner la aclaración de cómo va a ser la convocatoria. Entonces, en la convocatoria se pone, si no asiste a la hora convocada, se esperará 30 minutos y se iniciará la sesión con los que se encuentren. Y esto ha generado, y esto le da la ley, yo no estoy de acuerdo y no estaré nunca, que resulta que somos 100 y no asiste ni el 51%, pero la ley le dice que pasados los 30 minutos la sesión puede hacerse con los que asistan. Quiere decir que con 5 o con 10, y eso es lo que está sucediendo casi en la mayoría de, qué sé yo, de copropietarios de edificios. Entonces asisten 10 y se toman las resoluciones porque asistieron 10 y siendo que fueron 100 o 120. Entonces, aquí no hay la situación de cuestión de parlamentaria, no existe nada porque es una situación su generis que está dentro de la ley y que nadie ha cambiado, porque no se podría llevar a cabo una sesión o una asamblea mientras no esté por lo menos el 51%. Y entonces ha creado tanto conflicto dentro del bienestar inclusive de estos edificios, ¿no? Y eso me ha pasado penosamente a mí, ¿no? Porque no existe la debida situación por parte de los copropietarios y no lo asisten. Entonces, dése cuenta, aquí no hay ni el 51%, pero con 5 o con 6 se toman las decisiones porque así lo manda el reglamento y la ley. Rogelio, un punto de orden, sí. Un punto de orden, por favor, desde la coordinación nacional y mundial de esta iniciativa. Esos son temas que la gente tiene que resolverlos. Si podemos desde este espacio hacer alguna sugerencia, está bien, pero no es claro. tema de este foro, ¿no? Gracias. No, pero lo que yo pasa es que lo que estoy aprendiendo con usted se supone que nosotros seguimos una situación a lo que es el Parlamento Nacional y seguimos ese procedimiento. Y ese procedimiento no está en la ley, por eso yo les recalco con esto, porque yo entiendo de que para tener una sesión del Parlamento debe reunir la mayoría y si no, como usted dice, pues si ya no tiene la mayoría, tiene que hacer la clausura de la sesión. De acuerdo. A ver, yo lo que quiero explicar ahí, porque yo también he llevado estos procesos de ley de propiedad horizontal y reglamento de propiedad horizontal en constitución de asociaciones de copropietarios y su funcionamiento. Hay un problema muchas veces de interpretación, porque generalmente ahí se han equivocado tomando el formato que tiene la ley de compañías. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, ese es un problema que quiere resolver. ¿A dónde quiere resolver eso? Si es una ley nacional. A la Asamblea Nacional, porque los que van a la Asamblea Nacional se dedican a cualquier cosa menos a atender este tipo de temas que efectivamente generan problemas nacionales y graves, porque yo sí conozco las historias de los copropietarios en condominios. Es bien difícil lograr la mitad más uno en un condominio o en una estructura de copropietarios de cualquier tipo de complejo de viviendas o incluso en el tema que tiene que ver con organizaciones sociales como clubes deportivos o sociales propiamente dicho. Rogelio. Pero en el tema que tiene que ver con el asunto de seguir líneas de procedimiento parlamentario, eso hay que ajustarlo, porque esas distorsiones generan problemas. Y efectivamente, si es una ley, eso le corresponde a la Asamblea Nacional. Si es un reglamento, le corresponde a la Presidencia de la República. ¿A través de quién? En el caso concreto del tema de lo que tiene que ver con copropietarios o propietarios de bienes inmuebles, eso directamente es con el MIDUBI. Pero Rogelio, ahí está un trabajo legislativo, ¿no? Ya, punto de orden. Solo tenemos 13 minutos y todavía tenemos que seguir con la clase número 6. Tal vez culminemos este material
y si nos queda algún tiempo, podemos resolver preguntas asociadas en realidad a este mismo tema, pero que están enfocados a otro tipo de consultas específicas. Gracias. Listo, muchas gracias César y Faustino. Ya, con esto me voy a permitir continuar, Galo. Termino y para que tú puedas participar. Bien, ya había explicado yo esto del secretario ad hoc. Decía, el tema es fundamental en el secretario, los elementos que tienen que... El asunto primordial, la medición, la certificación del quórum, el apoyo con el presidente y, por supuesto, las actuaciones que tienen que ver con la conducción de la reunión, sesión o asamblea. Listo, yo creo que ahí está bastante claro que la figura de dirección principal, presidente, pero la figura casi que el número 10 que se tiene que mover en esa cancha es el secretario. Ahora vamos a pasar al tema de expresión, deliberación y caja de herramientas. Aquí prácticamente lo que da de alguna u otra manera la línea de desarrollo es el ejercicio de la deliberación, el ejercicio de la expresión. Ojo, no he puesto solamente hablar, deliberar o caja de herramientas, he puesto expresión, por lo que ya les dije desde la primera capacitación, de que qué sucedería en el caso de que tenga una persona que tiene otras formas de expresarse por por ser una persona con discapacidad. Entonces dice, expresar es la manifestación que se realiza por medio de la palabra, la mirada, gestos o diferentes formas de darse a entender para transmitir un mensaje. Fundamental, lo que se necesita es transmitir un mensaje. ¿Cómo se lo transmite? Ya es cuestión de saber cómo se maneja, incluso verbalmente, la fórmula o la manera adecuada para esa transmisión. Gesticulación, importante. Importante. Nosotros tenemos que apoyarnos con la gesticulación para dar énfasis en lo que queremos nosotros puntualizar, de alguna otra manera exigir o formalizar en la exposición, en la participación. Oralidad. Oralidad es lo que hace un momento decía, ¿no? Eso se gana con la práctica. Y es verdad, el ser humano no nace sabiendo todas las cosas. Una persona puede ser muy tímida y tener temor de expresarse con libertad y puede ser que le cueste, pero eso le impide en algún momento que represente una organización. No, tendrá que practicar. Pero no puede faltarle eso, que seguramente si no es una cualidad, puede desarrollarlo como una herramienta. Pero no puede ser que alguien que nos represente, o más o menos como suele suceder muchas veces, ha sido un ejemplo que he reiterado, que a mí me parece que en muchas ocasiones es una forma de peyorativa de tratar a personas que no tienen facilidad de expresión o de palabra y que tienen, por ejemplo, una profesión como abogado. Porque el hecho de muchos abogados escriben muy bonito, tienen unos textos maravillosos, pero usted los pone a exponer y resulta que ni ellos mismos se entienden. Entonces, lo mismo, si usted va a representar a alguien y no tiene una forma adecuada de darse a entender, ¿cómo es que usted va a defender los derechos de esas personas? ¿Cómo es que va a hacer respetar un planteamiento sobre lo que esas personas quieren? Cabildear, gestionar de forma con acción, destreza, habilidad, artificio o astucia para lograr acuerdos mínimos que ganen voluntades con la finalidad de tener consensos, grandes consensos. Entonces ustedes me dirán, pero es que ahí dice artificio o astucia. Si ustedes van a la definición en la Real Academia de Lengua Española, van a encontrar esas palabras. ¿Eso es malo? No, señor, no es malo. El tema es, ¿para qué voy a utilizar eso? Ser astuto no es ser corrupto. Tener habilidades para lograr objetivos, destreza, eso no es ser corrupto. Que otros utilicen esto para tergiversarlo y malutilizarlo es diferente. Pero el cabildeo
tiene que incluso saberse hasta practicar, porque el cabildeo es casi como una mediación. El cabildeo es una conciliación a la que yo estoy obligado a llegar, porque salvo que en un cuerpo colegiado yo tenga la mayoría absoluta, me permitiría a mí tener cierta tranquilidad. Pero seamos realistas. Como vamos, es muy probable que hasta el número de asambleístas se incremente, porque así está abierta la posibilidad en el Código de la Democracia. Entonces, si eso va a suceder, es menor la posibilidad de tener una bancada, un bloque, una estructura que me permite a mí olvidarme del cabildeo. Entonces, por favor, comprendamos que el cabildeo es, pongo el proyecto, pongo la propuesta, pongo el planteamiento y tengo que buscar que eso reciba apoyo. No tanto, no, es que lo propuso Rogelio, eso vamos a apoyar porque no. Esto, señores, esto, que no es de izquierda, no es de derecha, no es globalista, no es soberano, esto es para la vida de las personas del país, esto, necesito que apoyen esto. Es muy diferente poner sobre la mesa un tema transversal, un tema que permita lograr un punto de convergencia, un tema lineal y transversal que nos lleve a todos a decir, ¿sabe qué? El asunto de la ecología, tenemos que respetarlo, no hay otra manera. La situación del medio ambiente nos tiene en soletas, no hay otra forma. Hay que aprobar lo que tiene que ver con protección del tema ecológico. O hay que apoyar esa iniciativa. Deliberación, esto también es importante. A ver, no confundamos aquí el tema de que no, es que tiene buena labia, entonces él puede ser buen abogado, puede ser buen político. No. Puede ser que hasta nuestra forma de expresarnos no sea con tanta facilidad, porque primero, cada uno tiene que desarrollar su estilo. Segundo, cada uno tiene que tener una práctica adecuada de cómo logra comunicar lo que quiere. Tercero, tenemos que aprender a ser propositivos. Tenemos que aprender a ser, para poder deliberar, hay que aprender a ser recursivo. Es decir, si el uno me dice A, yo tengo que sacar de esa la posibilidad de contraproponer que A.1, que A.2 o que B es complementario o mejor que la propuesta inicial. Ser prospectivos. Probablemente en la propuesta A se olvidaron de temas que yo sí estoy atento y que los conozco y que creo que se deben incluir. De esa manera, ¿yo qué logro? Yo logro una participación activa en la deliberación porque busco que la propuesta inicial se modifique, sí, pero se mejora. Y al final del día logro que cuando se tome la decisión de no es pelear. ¿Puedo yo llegar a una discusión? Claro. ¿Puedo yo llegar a una contradicción? Perfecto. ¿Puedo llegar yo a tener líneas rojas en las cuales no voy a conciliar? De acuerdo. Pero es mi enemigo el otro ser humano que forma parte de esta organización. En principio, yo no tengo que ir con esa mentalidad de que es mi enemigo. Yo tengo que ir con la mentalidad de que puede ser o es mi contendor, porque tiene un criterio que probablemente nunca concilie con el mío, pero sí podamos encontrar acuerdos mínimos para empujar una mejor propuesta. Que yo definitivamente no comparta ninguno de los criterios, ideologías o formas de manejarse de esa persona, yo no tengo que irme en contra de, porque en una asamblea, en una organización, las discusiones son sobre temas, no sobre personas. Vuelvo a repetir, uno tiene que ser fuerte con el conflicto,
prudente, inteligente con la persona. Con el conflicto, con la deliberación, yo tengo que ser fuerte con el tema. Vamos a esta parte que es clave que ustedes la aprendan a manejar y ya prácticamente con eso terminamos. ¿Qué es el punto o moción de orden? Yo hace un momento les dije que si, por ejemplo, lo que acabó de hacer César, lo que acabó de hacer Faustino, si hay una suerte de desvío completo del tema, si hay una suerte de desenfocarme de para qué ha sido convocada la reunión, la sesión, o yo estoy olvidándome de tratar los temas del punto del orden del día y estoy en uso de la palabra o en uso de la intervención o la deliberación. Inmediatamente cualquiera de los que somos miembros tenemos la posibilidad de levantar nuestra mano y decir efectivamente moción de orden, punto de orden. Señor presidente, el compañero, el que está en el uso de la palabra, están fuera del tema que trata el punto del orden del día. Están desenfocados. No podemos continuar así. Hemos venido a hablar aquí de el asunto que tiene que ver exclusivamente con procedimiento parlamentario y estamos hablando de un tema que tiene que ver con soluciones de agua potable. No, señores, terminemos. O sea, hemos venido a esto, hemos sido convocados para esto, tenemos que tratar esto. Ese es un punto de orden. Otra situación de punto de orden puede ser, como yo les decía, por ejemplo, el presidente dice, sí, hay una moción, pasemos a votación. Inmediatamente, pues hay que alzar la mano, hay que aplastar el botón y decir, señor presidente, se ha equivocado, no podemos pasar a votación porque luego de la moción usted tiene que determinar quién apoyó esa moción. Para eso sirve el punto de orden, para evitar que se pervierta la naturaleza del procedimiento parlamentario. Punto o moción de información, cuidado. Este punto suele ser mal utilizado y, por cierto, con bastante astucia de quienes conocen el procedimiento parlamentario y quienes no. El punto o moción de información es para pedirle al presidente que por secretaría, por ejemplo, se lea sobre un tema que cualquiera de los integrantes o de los que participan en una asamblea, junta, reunión, se está refiriendo, pero nosotros no tenemos pues el texto a la mano. Entonces él se refiere a un tema, por ejemplo, de un reglamento de usuarios de una institución en particular. Eso, supongamos, ni siquiera está para conseguirlo en el internet. Es una cosa muy particular. Y como se está tratando sobre eso y él lo trae a colación en la sesión, en la reunión, ¿qué es lo prudente? Señor presidente, punto de información, punto de orden. El compañero se está refiriendo a un reglamento de usuarios, de manejo, de el tema que tiene que ver con el suministro de agua potable en este cantón. Nosotros no tenemos ese documento. Lo que él está diciendo probablemente sea verdad o no sea verdad, pero yo pido que usted, con la venia de que por secretaría se lean los artículos que él ha nombrado. Para eso es el punto de información. O en su defecto, señor presidente de la sesión, hemos venido por un punto del orden del día que resulta que ni siquiera se lo modificó bien, no está claro. ¿Podría informarnos exactamente si este punto contiene, por ejemplo, una disposición para resolverlo? Porque puede ser que no tenga una disposición para resolverlo, sino solo para conocerlo. Y podría eso ser motivo de una pequeña deliberación para que en una moción se pueda de alguna u otra manera dejar aclarado el tema que no se va a resolver ahora, sino en una sesión posterior, por ejemplo. Esto en cuanto a estas herramientas. Otra herramienta fundamental, efectivamente, la votación, ya la hablamos, ya la tratamos. Recuerden, a favor, en contra, abstención o en blanco. Esta de aquí, la que viene, es el talón de Aquiles. Como bien dice César, para Guayaquil, el talón de Aquiles, pero este es el procedimiento parlamentario. Esto de aquí, la reconsideración, es lo que se tragaron 137 sujetos el viernes 26 de noviembre del 2021
y es el primer decreto ley del que ahora lloran porque sí, que el presidente nos va a mandar decretos ley, ¿cómo es posible? La Corte Constitucional, ya. Esos 137 dejaron pasar el primer decreto ley del presidente de la República sin un solo cambio a un punto, coma, tilde, cuando hasta el título estaba mal redactado. Y eso trajo como consecuencia que efectivamente se eleve el tema del impuesto, o sea, que la deducción para el impuesto a la renta se reduzca y se eleve la carga impositiva. Ahí, al final de una moción que se pidió el archivo en esa moción, y cuando la votación no fue suficiente para lograr el archivo, no hubo una mano, no hubo un dedo que aplaste un botón y diga reconsideración, no hubo nadie. 137. Es como si no hubiera habido asamblea, era lo mismo que lo de ahora, estar disuelta la asamblea. Pasó el primer decreto ley, yo no sé de qué se quejan muchos ahora que sí, que es una dictadura, si ellos dejaron pasar. El primer decreto ley vigente que hay en este país viene de esa época. 26 de noviembre del 2021. Yo lo denomino, junto con otros ciudadanos, el Black Friday legislativo. Entonces, la reconsideración, como el nombre lo indica, es una práctica, una herramienta fundamental para dos cosas en particular. Primero, para evitar que un tema en el cual ya hemos coincidido y que queremos que no se vuelva a tocar para nada y quede sacramentado, quede solidificado, yo tengo que, terminada la votación de eso que hemos logrado aprobar, pedir, señor presidente, mande a reconsideración. Cuando la reconsideración es negativa o no obtiene los votos determinados, ese tema que hemos tratado quedó en firme. Ya no hay más posibilidad para volverlo a ver, revisar, no, ya no hay más. La reconsideración se practica terminada la votación en la misma sesión sobre ese punto, y yo tengo que ser muy hábil en pedir la reconsideración y también muy inteligente si procede o no la reconsideración, o en la siguiente sesión que se convoque. Lo primero que tengo que hacer yo es levantar la mano. Señor presidente, la sesión anterior se terminó la votación del proyecto de ley de salud mental. Solicito reconsideración. Si esa reconsideración no logra el objetivo, porque ojo, ahí también hay errores de concepto, ¿no? Creen que la reconsideración es de una sola votación. No, señores, la reconsideración conlleva 2 votaciones de cajón. La primera es para aceptar que se reconsidere. ¿Qué significa eso? Ya tenemos aprobado un tema, designada una autoridad. Entonces, cuando yo pido reconsideración, si yo ya previo, con el cabildeo previo, con el lobbying previo, sé que para la reconsideración no van a haber los votos suficientes, yo consolido lo que se ha logrado con los acuerdos mínimos y el gran consenso. Si no es así, tengo que medir muy bien, porque donde que pasa la votación de la reconsideración, es decir, la moción de reconsideración recibe suficiente apoyo, yo ya no trato lo superficial, sino que voy al fondo. Es decir, lo que ya se había votado, aprobado o no, es nuevamente vuelto a revisar porque pasó la reconsideración. Por eso se llama reconsideración, es reconsiderar un tema que ya habíamos tratado y que ya habíamos resuelto. Cuando paso a la segunda votación, mucho cuidado con esto. En procedimiento parlamentario, y normalmente todas las directrices normativas dicen que no se puede volver a entrar a deliberaciones ni discusiones. Entramos directo a votación. Sin embargo, yo he visto con alarma, sorpresa y preocupación que se permiten, lograda la reconsideración, pasando a votar el fondo, a tratar otra vez, a deliberar un tema que ya nosotros ya lo agotamos en el debate.
Yo ya no puedo entrar otra vez a debatir lo debatido, ya no. Voy a votar. Aquí en la reconsideración lo que queda es, pasé la reconsideración, vamos a ver ahora si se cambia el resultado. Más no, voy a intentar influir con otros temas, esas son tergiversaciones. Y esa es una mala práctica que sí se ha dado. Pero ¿qué pasa? Resulta que no hay otro miembro de esa organización, otro asambleísta, otro concejal, otro consejero, que levante la mano y diga, señor presidente, punto de orden, eso no se permite en procedimiento parlamentario. No es posible que vamos a la votación de reconsideración de fondo y el señor ahora está pidiendo que se cambien estos textos. O está tratando de cambiar la consideración de los miembros de esta organización dando otros argumentos. Señor presidente, yo pido que punto de orden, moción de orden, eso no está permitido. Quítele la palabra, no se puede hacer eso. Vamos directo a la votación. Entonces, estas herramientas, mis estimados contertulios, perdonen que también yo me emociono, la verdad es que a mí el tema del procedimiento parlamentario para mí es una pasión. Bueno, estas herramientas fundamentales no pueden fallar. Cuando no se sabe manejar esto, ahí están los resultados. Decreto ley que, ojo, era proyecto de ley económica urgente y se transformó en decreto ley por 137 sujetos, entre hombres y mujeres, que nunca supieron cómo manejar esto. Entonces, un proyecto de ley económica urgente se convirtió en decreto ley. Para muestra un botón. Entonces, definitivamente, estamos frente a temas fundamentales importantes que deben aprenderse a manejar. No se olviden, punto de orden, para retomar la conducción adecuada de la sesión, para exigir que la sesión cumpla su objetivo. Punto de información, para lograr obtener esa información que se pretende difundir entre todos los que estamos en la sesión, pero que no está claro, pero que no se está presentando o no se ha leído. Reconsideración, para temas que habiéndose resuelto, sea que se haya logrado su aprobación, sea que tengan el apoyo mayoritario favorable, o sea que no hayan sido aprobados, o sea que tenga un voto negativo, tiene dos votaciones, una para lograr pasar la reconsideración y la otra para el fondo. Ya no hay espacio para volver a una deliberación, una argumentación. Eso tiene que ser recanalizado con un punto de orden. Una vez más, muchas gracias. Muy buenas noches con todos ustedes. Queda aquí las tareas. Ustedes las pueden revisar. Efectivamente quedó como tarea lo anterior, más el tema de aquí sacar las diferencias de lo que hemos venido conversando el día de hoy y por supuesto lo que tiene que ver con grabar un video. Yo justamente esto buscaba para que ustedes practiquen la capacidad de la expresión oral, la expresión gesticular, puedan argumentar y mocionar, por supuesto, y el tema de cómo yo argumentaría, por ejemplo, un voto nominal razonable. Gracias, muchas Rogelio. gracias Qué bien, muchas qué gracias bien. por ese tiempo, ¿no? Qué bien, ha sido una Doctor, si nos puede facilitar su número telefónico. le jornada apreciaría bastante. interesante. Ah, por supuesto, ya les paso. Muchas gracias. Muy amable por recordarme. Gracias. Por el chat, sí. Sí. Faustino. Faustino, para que clausure la reunión. Muchas gracias, Rogelio. Una vez más, una sesión muy ilustrativa y con mucha información que nos permite tener conocimiento de todos estos tópicos.
Les recuerdo a todos los participantes que la sesión del día de mañana es una sesión de práctica, es una sesión en donde probablemente vamos a tener un caso de estudio, vamos a tener la visión de aplicar todos estos conceptos, poner puntos de orden, preparar un acta. Traten de traer algunos ejemplos, algunas preguntas directas de todo el proceso, de cómo hacer una moción y de cómo manejar una sesión de esta naturaleza. Hasta aquí estamos ya con 13 minutos sobre la hora. Les agradecemos infinitamente por su presencia y continuamos el día de mañana. Hasta mañana y buenas noches. Ok, buenas noches. Gracias, una buena noche con todos. Buenas noches. Feliz Buenas noche. noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches con todos. Brillante la exposición de Rogelio, ¿eh?